Hola a todos, gracias que están con nosotros en Vida Nueva, la serie de programas con Rav Leitman. Hola Rav Leitman, hola Nitza. Hoy estamos muy festivos, queremos hacer una charla festiva y especial para entender qué son las festividades de Israel. Nosotros estamos acostumbrados a celebrarlo durante todas las generaciones, parte de las festividades nos gusta más o menos. En cada una de las festividades hay algo que es muy divertido y otra que es algo un poco pesado, pero últimamente yo hablo con las personas y tenemos la sensación que en las festividades hay una profundidad que está ahí, que es muy fuerte y que hay pocas personas que la conocen y la mayoría de nosotros no. Nos gustaría aprender de Rav Leitman qué es lo que se oculta en eso, cuál es la belleza que hay en cada uno de los juegos y en forma específica las festividades de Israel. Nitza, la fiesta de Israel es algo que estamos acostumbrados a celebrarlo, algo pasa de padre a hijo, de generación a generación. Hay un montón de ceremonia, de costumbres. Cada uno hace más costumbres o menos, pero sin duda en cada uno de nosotros está la sensación de que cuando se acercan las fiestas algo pasa. Sentimos que algo nos pasa antes de la fiesta, durante, después, incluso un proceso, como que hay una energía especial en el aire en la época de festividades, como que hay algo detrás de las fiestas, pero yo como una persona simple, laica, sé que hay una gran costumbre y larga costumbre, pero me interesa en realidad la profundidad, que en realidad yo quiero sentir esa profundidad y no puedo encontrarla de ninguna otra fuente puedo llegar. Hay como una gran belleza que hay detrás de la fiesta y yo siento que yo toco la punta del iceberg y no sé lo que hay ahí abajo de todo eso que hay en la profundidad. Y nos gustaría en este primer programa empezar a sumergirnos a lo profundo de la belleza que hay en las fiestas judías, las fiestas de Israel. Y quizás la primera pregunta es ¿para qué no fueron dadas las festividades de Israel? ¿Quiénes son las festividades? Yo no diría que se nos dieron. Abraham, que empezó a juntar a sus alumnos desde la antigua Babilonia, él pensó en llevarlos hacia la unión, hacia la conexión, porque así se le reveló desde su investigación. Como nos cuentan en los libros nuestros sabios, que él quería encontrar una respuesta de cuál es la función de la humanidad, por qué pasa un montón de estados difíciles, por qué hay odio entre las personas de Babel, que él era un Cohen y un sacerdote, que él se ocupaba de un gran público allí. Y de su investigación, como nos cuenta Talmud o Maimónides, muchos libros, Midrash Gadol. Resulta de eso que en realidad descubrió que la humanidad debe llegar a la identificación con la naturaleza, a la conexión. Que tal como el inanimado vegetal al animal está en conexión entre ellos y de esa manera se desarrollaron y se complementan entre sí. No que nosotros lo vimos, pero si lo investigamos vemos que hay una relación entre todas las partes de la naturaleza, que vemos que es un único sistema y que el hombre está fuera de ese sistema, como si fuera. Y en realidad es como si él podría determinar lo que quiere. Nosotros decidimos en una asamblea ir a una dirección, entonces vamos ahí donde decidimos. Que eso después no se ordena y recibimos golpes y después volvemos al camino recto. Eso también es un resultado, pero la humanidad siente eso como una libertad. La humanidad siente que es libre porque no siente dentro de qué sistema existe. Es como un niño que corre y todo, pero no entiende que todo está cerrado sobre él, que todos lo miran y lo supervisan y no le van a dejar caer y no le van a dejar permitir lo que quiere, permitir hacer lo que quiere. Entonces la dejan así jugar un poco, bueno, que se rebele un poco.
Bueno, eso es lo que descubrió Abraham, que en realidad la humanidad debe llegar a la identificación, a la igualdad de forma, al equilibrio, a la armonía con toda la naturaleza, y que la humanidad se encuentra dentro de esta burbuja inanimado, vegetal y animal, y nosotros dentro de ellos. Y nosotros dentro de ellos hacemos una guerra entre nosotros y corremos y estamos en una falta de camino y de función y de meta y es como dentro de una gran esfera de inanimado, vegetal y animal, donde actúan grandes fuerzas para equilibrar todo y de esta manera traer miles de millones de años desde el Big Bang en adelante a toda la naturaleza, a una meta, a un lugar. Pero en realidad el desarrollo es un desarrollo muy de acuerdo a las leyes, muy definido a cada paso. Y en ese mismo sistema hay una esfera interna que se llama la humanidad, sociedad humana, y ellos como niños actúan como niños que los han olvidado solos en la casa. Y es como una esfera ardiente. Y cuando llega a estos niveles tan altos como fuera en la antigua Babilonia, que ellos querían hacer una torre hasta el cielo y más, el ego comenzó a calentar a toda la atmósfera y Abraham empezó a investigar todo esto, que él era uno de los que se ocupaba del pueblo y descubrió que la función de la humanidad de forma consciente, con una tendencia y un esfuerzo propio de llegar al equilibrio con la naturaleza. Es decir, que esa esfera interna, que es la humanidad, que se encuentra dentro de todo lo inanimado, vegetal y animal, estar equilibrados con toda la imagen de la naturaleza, con todo este sistema. Pero para estar equilibrados debemos comprender la naturaleza, conocer la naturaleza, sentirla y descubrir cuál es la diferencia entre nosotros y este gran sistema. Y Abraham descubrió que hay una gran profundidad. Y nosotros de repente descubrimos fuerzas ocultas y que nosotros las vamos a descubrir. En realidad nosotros descubrimos algo nuevo y de repente descubrimos que es mucho más lo que no sabemos. Por eso descubrió esta ley en que toda la realidad se desarrolla a partir de la ley especial hacia la unión completa. Y dentro de eso también la sociedad humana. Y la sociedad humana debe hacer un trabajo sobre sí misma. Y así la sociedad humana va a llegar en equilibrio con todo este sistema. Para eso debemos saber qué es la naturaleza, quiénes somos nosotros y qué diferencias hay entre nosotros y cómo corregir estas diferencias, acercarlas y llevarlas a cero hasta que lleguemos a estar en un sistema incluidos de forma mutua, en armonía, en equilibrio. Y esa es la meta, eso es lo que él descubrió. En este proceso descubrió que es algo gradual.
que en realidad eso está en muchísimos grados, como nosotros que tenemos 70 años para vivir, 80, 90, no importa. Entonces, nuestra vida se divide en infantes, niños, adolescentes, adultos y ancianos. Y así es la misma humanidad, es como un solo hombre que también de esa manera se desarrolla. Hemos pasado etapas, muchas etapas, y ahora nos encontramos, es que hablamos en realidad de hoy en día. Pero también Abraham lo descubrió en su época, que la humanidad ingresó a una etapa de un desarrollo consciente. Tiene que entender hacia dónde nos dirigimos, para que las personas sepan. Y entonces, de acuerdo a la medida en que ellos se identifiquen con eso, que vayan de acuerdo a este desarrollo y a esta meta, y no quieren o no pueden, entonces mientras tanto no, como... Y entonces él empezó a difundir este asunto. Descubrió que esta es la ley general, que este es el equilibrio que llegamos a través de la conexión entre nosotros. La conexión se expresa en no le hagas a tu prójimo lo que no te gustaría que te hagan a ti. Y la próxima etapa es amor al prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo, en una conexión verdadera. Y eso le contó a los babilonios. Parte de ellos estaban de acuerdo, y como está escrito en Rambam, en Maimónides y en otras fuentes, que fueron tras él miles y decenas de miles, es decir, muchísimas personas, y él los sacó de la Babilonia porque el resto de los babilonios no estaban de acuerdo. Y entonces se dividió, hubo una gran división, porque para mí la vida es estar en conexión, en una comunidad, en un amor de hermanos, todos juntos. Y ellos dicen, no, nosotros queremos el capitalismo, la competencia, la libertad privada, no nos importa lo que ustedes piensan, nosotros pensamos distinto. Obviamente que la mayoría fueron con su ego, no para conectarse, sino para desarrollarse naturalmente hacia donde cada uno se siente atraído. De acuerdo a eso se dividieron en grupos. ¿Quién está más cercano a esto, al otro, según su espíritu? Y así se dispersaron en toda la tierra, como escribe Fabio Josefo en sus libros. Yo recomiendo porque es muy interesante leer lo que escribe. Y Abraham fue con ellos a la tierra de Canaán, con los que quieren ir en esa dirección. Y de esa manera Babilonia se dividió en dos partes. Y él les enseñó cuál es el camino que ellos deben transitar, es decir, qué cambio interno deben cambiar a través de conectarse, hasta que se conectaron a tal nivel que lleguen a estar equilibrados con toda la naturaleza, en conexión, en unión, como una forma bella, mutua. Y descubrió en eso que hay etapas que no son simples, que en realidad nosotros podemos comprender que es un círculo que nosotros debemos transitar y que después finaliza en el punto inicial, y todo ese círculo que nosotros debemos pasar para corregirnos y ser la parte corregida, no como un cáncer dentro de la naturaleza que come todo y destruye todo el planeta Tierra y todo lo que toca lo destruye, sino que va a ser la fuente de la salud, del equilibrio, del bien. Entonces Abraham lo descubrió y se le pudo llamar
el círculo del año. El año porque eso vuelve y vuelve más y más como una espiral en grados más y más elevados. Pero en realidad es un número de etapas que nosotros debemos ejecutar en la conexión entre nosotros para llegar a la meta. Y punto. Y eso se lo enseñó a los que fueron con él. Y nuestras fiestas no son cumpleaños, ni cumpleaños del pueblo o del país, en unos ciertos límites. ¿Y qué más tienen? Usted está hablando de la diferencia entre las fiestas de otros pueblos y el pueblo judío. Rab dice, sí, nuestras fiestas son fiestas espirituales. Espiritual significa que nosotros alcanzamos el otorgamiento mutuo, el amor mutuo entre nosotros en niveles mucho más avanzados, en profundidad y con la participación de nuestra emoción y mente en la conexión entre nosotros. Y las fiestas de los otros países, sí, hubo una guerra, nosotros, digamos, hubo una guerra y pasó, o sea, cosas que no tienen que ver con el programa general de la naturaleza, al estado espiritual de la nación, y no un estado que se ha determinado en la naturaleza como una medida de identificación nuestra con la naturaleza, que a medida que nosotros avanzamos hacia el equilibrio hacia la igualdad de forma. Y por eso nuestras fiestas son constantes, están en la naturaleza, porque si yo me identifico en la conexión del pueblo con un nivel de conexión entre nosotros, entonces el grado que hay en la naturaleza, como que hay una medida, eso es lo que yo festejo. Subí a otro nivel de identificación con la naturaleza, otra vez festejo, celebro. No es que yo determino la fiesta, sino que llegué a un nivel de identificación y conexión que en la naturaleza ya existe. Pregunta. No entendí que las fiestas se encuentran en la naturaleza, incluso yo subo a un lugar en la naturaleza. ¿Qué significa que nuestras fiestas están en la naturaleza? Rab dice, nosotros somos opuestos a la naturaleza que está totalmente conectada, que está en unas bellas conexiones entre todas sus partes. Yo me encuentro totalmente destruido. La humanidad, sí, la raza humana. Yo como raza humana me encuentro opuesto a la naturaleza, totalmente opuesto a la naturaleza. Si la raza humana es parte y toma la decisión que va a identificarse con la naturaleza, que llega a unificarse con la naturaleza, entonces llega a un cierto nivel en el cual se conecta de forma que entre ellos comienzan a entender que se encuentran en un estado que se odian el uno al otro, no se aman. Esa es nuestra naturaleza. Así nacimos, así fuimos hechos. Esto se llama el reconocimiento del mal. Nuestra oposición a la naturaleza, que no podemos llegar a la homeostasis con la naturaleza. Y entonces, ¿qué hace? ¿Qué se hace? Tenemos que revisar nuestro estado interno. Eso, y decimos, ¿qué hacemos? Eso se llama el estado del mes de Elul. Cuando nosotros nos comparamos entre lo que somos y el estado al que debemos que llegar. Es decir, nosotros descubrimos el estado corregido, aunque no lo alcancemos. De acuerdo a nuestro estado actual, de eso nosotros hacemos la cuenta. Damos cuenta y juicio de quién somos y qué debemos hacer.
Entonces, nosotros nos construimos a nosotros mismos para ahora en adelante. Nosotros tenemos que empezar a hacer nuestro trabajo y avanzar hacia la conexión. Y esa fuerza que se encuentra en la naturaleza, la fuerza que une a toda la naturaleza, conecta a todos, esa fuerza nosotros coronamos como nuestro rey. Ese es nuestro rey. Es decir, que esa fuerza que sostiene a todo el sistema es para nosotros la meta. Nosotros queremos llegar a una identificación con él. Eso se llama Rosh Hashanah. La cabeza que es Rosh, la cabeza de nuestro cambio, de este giro, que después nosotros queremos llegar justamente a ser como él. Ese es el comienzo. Y después empezamos a entrar en el resto de las etapas. Después empezamos a entender cuál es nuestra función en toda esta gran cadena que nosotros solamente estamos empezando a... Empiezan nuestros pasos y llegamos a Yom Kippurim. Hacemos una cuenta interna para llegar a esa fuerza que nosotros nos hemos establecido como meta, para ser como uno. Nosotros también tenemos que ser uno, tenemos que conectar a toda la humanidad. Es decir, no solo nosotros, el pequeño grupo, o esas personas que se escaparon de Babilonia, o el pueblo de Israel aquí, sino nosotros tenemos que traer a la unión a todo el sistema de la naturaleza, traer a toda la humanidad. Entonces empezamos a entender cuál es la potencia y especialidad del día de Yom Kippur, que en realidad la esencia de Yom Kippur es Maftir Yonah, como Jonás, el profeta, quiso escaparse de su función, que en realidad él iba a ir a la ciudad de Nínive, que simboliza a toda la humanidad, y él se escapó de su función, y luego vio que no se puede escapar, él debe ejecutar su función. También nosotros, cuando como pueblo de Israel sabemos nuestra función y tenemos las fuerzas para hacerlo, nosotros tenemos que también tomar con eso a todo el mundo. Tenemos que pensar que Nínive es esa ciudad, Nínive, que después llega a Sukkot, en el cual nosotros nos sentamos bajo la sombra, es decir, que nos cubrimos. Tenemos Lulav, Etrog, Hadasim, Aravot, que nos simbolizan Yud Ke Vav Ke, que es decir, que nosotros revelamos la fuerza superior en nuestro ego, que nuestro ego tiene 5 etapas, 4 de ellos nosotros debemos corregir. Pregunta, ¿qué es el ego? Rav dice, ego es lo que nos molesta en conectarnos, nos impide conectarnos. Y cuando nosotros podemos juntar todas estas formas del ego juntas para ir directo a esa fuerza de la unión, eso se llama que nosotros bendecimos los 4 minim. Eso nos simboliza Sukkot. Al final de Sukkot tenemos Simchat Torah. Simchat Torah, que nosotros estamos felices con esa fuerza superior que todo el tiempo viene y nos ayuda a hacer las correcciones en etapas. Entonces llegamos a Hanukkah. Y Hanukkah es que nosotros llegamos a un estado en que no queremos nada. Solo ver esas velas y no utilizarlas, que es como una fiesta espiritual. Solo disfrutar de la luz. Es decir, que esa luz esté entre nosotros, que estemos sin nuestro ego, que nos desconecte de nuestro mal. Y nosotros queremos estar conectados por encima, juntos. Y luego nos llega Purim. Purim ya es como el día de Kippurim, que ahí comemos y tomamos, y estamos felices y nos emborrachamos hasta que no reconocemos, no como Hanukkah, que somos como nos encontramos sin nuestro ego en el aire, sino todo lo contrario, sino que corregimos nuestro ego, también justo con el ego.
con todas nuestras malas tendencias que teníamos contra la conexión. Nosotros las corregimos y por eso llegamos a la fiesta que es como Purim, Kippurim, como si fuera Purim. Que Yom Kippur es como Purim, que se revelan, comienzan a revelar las vasijas que no están corregidas y en Purim se corrigen. O sea, las tendencias, los deseos, que todo puede conectarse. Si todo se puede conectar juntos y podemos ser como uno, entonces cada uno puede dar regalos al otro, mostrar nuestro amor. Entonces llegamos a un estado que no reconocemos diferencia, que todo está corregido. Tienes el permiso de hacer todo porque todo va a estar bien. Pregunta, ¿que está todo corregido? ¿No hay diferencia entre el hombre y la naturaleza? Es decir, que Rav dice que todos nuestros pensamientos, deseos, todos son correctos. ¿Y cómo salimos del mal hasta el bien? Eso nos simboliza Pesaj. Que nosotros que salimos de nuestro ego, eso es Pesaj. Es una gran festividad que hay que contar acerca de eso yo muchísimo. ¿Cómo salimos de nuestro ego? Hacia la libertad, de la esclavitud a la libertad, de la esclavitud de estar dentro de nuestro deseo egoísta que nos controla, y cómo nos elevamos por encima de él, que eso se llama salir a la libertad. Y luego con el conteo del Omer, que hasta cuánto nosotros corregimos nuestros deseos, que llegamos a Shavuot, que es Matan Torah, que debemos recibir la fuerza superior para corregirnos. Nosotros solo hay la inclinación al mal, porque he creado la inclinación al mal, le creé la Torah como condimento, es decir, que yo necesito recibir la fuerza desde arriba para corregirme. Y de esta manera nosotros cerramos el círculo y después a través de la Torah llegamos a un estado que nos construimos a nosotros mismos y no podemos sostenerlo y nos rompemos. Y eso es Tisha B'Av. Justamente de eso que nos hemos construido y nos hemos roto, de eso entendemos con mayor profundidad por qué nos hemos roto y dónde estaba todo ese mal que estaba oculto. Y ahora entendemos que debemos corregirnos más. Es decir, cuando terminamos de corregirnos, llegamos al fin de la corrección, a un estado que es completamente bueno. Es decir, que yo hago una promesa que no voy a comer dulce y de repente entro a un negocio de golosinas y me olvido por completo. Yo he dado una promesa, para mí es un veneno. No entiendo, el placer me atrapa y punto. Lo mismo aquí. El nuevo de Av es lo mismo, nada más con dimensiones mucho más grandes, y de eso yo aprendo a qué profundidad debo entrar contra ese negocio de golosinas enorme que me confunde. Es decir, que yo debo corregirme más, no contra un caramelo pequeño, sino... Y así se llega a la corrección completa a través de la conexión y llegamos a una identificación con toda la naturaleza, pero no es suficiente porque el Maftir de Jonás nos hace acordar que nosotros debemos recordarnos de toda la humanidad, y entonces vamos a toda la humanidad, intentamos ir a ellos como a la ciudad de Nínive y corregirlos, como se cuenta ahí en el libro de Jonás. Y con eso llegamos al estado del bien. Eso en realidad, con eso termina el círculo. Esas son las festividades de Israel. Eso fue fascinante. Dice, oren, cada uno tiene una profundidad infinita, pero nuestro tiempo para esta charla ha terminado. Gracias, Rav Lightman. Gracias, Nitza. Gracias a ustedes que estaban con nosotros. Que tengamos festividades felices. Chaim Hadashim. Adiós.